presenta. Bienvenidos, esto es El Ángel de la Noche. Yo no soy el Ángel de la Noche, yo soy Germán Dehesa. No soy su servidor porque para qué le sirvo, pero sí pretendo ser su amigo y pretendo en la conversación un encuentro. Nada más pretende este programa, no pretende cambiar el curso de la patria ni modificar las condiciones del cosmos, pero de alguna manera sí se modifican cuando de pronto, como dice Octavio Paz, dos se miran y se reconocen. Y a mí no me cuesta trabajo mirar al doctor Ernesto Lamolia y reconocer en él la inteligencia, la buena disposición, la voluntad de servicio hacia su país y su pasión por desentrañar estos misterios y a veces estos infiernos que pueden encontrarse dentro de la mente humana. Yo creo que el psiquiatra, el verdadero psiquiatra, tiene de algún modo la condición de héroe. Todos los héroes tienen entre muchas de sus virtudes la posibilidad de ir al infierno y regresar más o menos incólumes, porque hay quien se queda en esos infiernos y ya no regresa, y ya ves que ni siquiera se da cuenta, pero ya está tocado del infierno y ya no resulta útil. Me consta que el doctor Ernesto Lamolia sigue siendo un ser ponderado, tratable, enamorado y perfectamente biofílico. La muerte no lo ha tocado, por supuesto que la ha visto, que la ha conocido y ha conocido, les digo, el infierno, pero ha regresado. Quizá ustedes tienen una imagen muy de cliché de quién es Ernesto Lamolia. Es señor que a cierta hora de la mañana por radio a todas las señoras les dice, pues aguanta usted eso porque es una bruta, quién sabe qué, y piensa que ahí se termina Ernesto Lamolia. Ahí comienza Ernesto Lamolia. Y tendríamos ya que empezar a entender los mexicanos que también la agresión puede ser una forma de acercamiento, una forma de caricia. No todas, pero ciertas formas de agresión sí lo son. Y yo siempre he sentido así tu discurso, Ernesto, en el radio, como que primero hay que sacudir a la persona que está quejándose amargamente de que me pega, que no viene, nada más viene una vez al mes y me hace un hijo y se vuelve a ir. Y pues de pronto hay que sacudir a esas personas y decir, oiga, bueno, ¿y usted qué? ¿Que esto es un mueble o qué piensa hacer con usted misma? ¿Por qué delega su vida, su responsabilidad, su conciencia y su decisión en manos de otro? Así es. Cuando ese otro además está obviamente mal, ¿no? Y bueno, estamos hablando de eso, pero también tendremos que hablar de un país que está golpeado. Siento que se tiende a minimizar. Yo creo que el huracán Paulina nos pegó y nos pegó muy fuerte, Todas las noticias se concentraron en un lugar, en Acapulco, porque es el lugar de turismo internacional, y vaya que se quedó golpeado Acapulco. Pero si empieza uno a recibir noticias de Oaxaca y de lo que pasó en Oaxaca, pero luego además empieza uno a enterarse de que hubo avisos, pero suficientes y más que suficientes, de que ahí venía el huracán, de que había que tomar medidas de muchos tipos y que la mayoría de esas medidas no se tomaron. Entonces como que yo no me quedo tan satisfecho ni tan tranquilo, ni me parece un rasgo de salud mental de una sociedad el que diga, pues fue la desgracia, fue la fatalidad o fue un castigo que nos mandó la divinidad. Hubo muchas cosas que se pudieron prever y no se previeron. Así es. ¿O tú qué opinas? Bueno, efectivamente, y quiero decirte que me congratulo en un cierto sentido después de la tragedia de haber tratado de enviar ayuda a la costa de Oaxaca, porque los orígenes de mi familia en una parte están en ese estado, pero me preocupaba esta glamorización de la tragedia, cuando se le encamina solamente a un sitio
que no deja de ser un lugar muy importante dentro del ámbito turístico de México, pero que no es el sitio real de la tragedia, porque en Acapulco se perdieron vidas y viviendas, pero en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, se pierde un sistema de vida, como lo es la agricultura, como es el campesino, que no solamente pierde la casa y pierde los hijos o pierde la familia, sino también pierde su modus vivendi. El modus vivendi del acapulqueño, que es el turismo, va a seguir ahí, pero las tierras enarenadas, si se puede usar este término, ahí están. Pero ¿qué es lo que sucedió en realidad? Yo creo que esto psiquiátricamente, sociológicamente, tiene que ser contemplado a través de un enorme crimen que se ha cometido contra una nación entera. Ese crimen se llama desconfianza. La pérdida de la confianza en un sistema político que nos engañó durante decenios, en un sistema corrupto donde la omisión y la mentira, que a veces son sinónimos, pueden ir de la mano, donde los medios de comunicación sirven para callar o para no informar o para desinformar, bueno, pues termina por no creer en nada de lo que se le diga, se le informe, se le pida o se le sugiera. Entonces, esta tragedia nos hace realmente percatarnos de cuán deteriorado está el sistema de valores con el que ahora crece un niño y después un joven mexicano, y que todavía a nuestra generación no le tocó sufrir. Nosotros confiábamos en un México utópico, desde luego inexistente, donde lo hecho en México estaba bien hecho, donde la patria era primero, donde había el concepto de soberanía, cualquier cosa que esto signifique el día de hoy. El policía era tu amigo y protector. ¿Así? Y lo saludabas. Y lo saludábamos. Al policía. La figura del presidente municipal, para no irnos a otras escalas, era una figura respetable. Había expectativas, se creía en el término revolución, en la acepción correcta, textual. Y de repente nos encontramos en un país desconfiado, enojado, incómodo, molesto, pero sumamente impotente para canalizar esta enorme energía que es la frustración y adecuarla a lo que está sucediendo en una exigencia constante y un derecho que nosotros llamamos democracia. Entonces, Paulina, me refiero al huracán, Lady Pu es otra cosa, nos ha venido realmente a sacudir en ese aspecto de la pérdida, de la fractura sucedida, no sé cómo y no sé cuándo, pero sí sé de dónde vino, y vino de las cúpulas, entre la realidad y la ficción en la que vivimos los mexicanos y la incredulidad y desconfianza con la que convivimos con el sistema, en el cual estamos además inmersos. Sí, yo digo, hace 40 años llegaba un representante del gobierno y decía, hay que desalojar porque viene una desgracia, y la gente obedecía. Así es. Porque había un vínculo de confianza. Hoy llega alguien y dice, hay que desalojar, y dice, este desgraciado quiere que me vaya para robarse mi televisión. Para robarse mis pertenencias, y me viene a decir porque va a quedar bien y después va a obtener con esto una ganancia, y si realmente viene la desgracia, el que va a aprovechar esa, etcétera. Pero además, previamente hubo otro alguien que les vendió ese terrenito en una cañada. Y ese alguien le dio una mordida a alguien para permitir esa edificación absolutamente contra la ley. Y el que lo permitió, después de recibir su parte, también va a recibir los votos de aquellos a quienes permitió ubicarse, pues en una maniobra que allá sí fue, no sé cómo se llame, pero fue una manipulación política facilita, torpe y criminal. Y me sorprenden estos ingenuos que nos dicen, no, el 6 de julio ya llegamos a la democracia. ¿Cómo se puede llegar a la democracia si existe esa desconfianza, si existe esa corrupción, si existe esa inseguridad brutal? Tengo muy cercano, pero es un caso como cualquiera, de unos amigos que salen estrictamente 6 horas de su casa, en estas casas de la Ciudad de México, que ya forman parte de calles que tienen su barra para que un policía, con todo eso, les vacían su casa, ¿no? Sí, dentro de poco te van a decir en este lenguaje hipócrita coloquial, te invito a un humilde búnker, ¿verdad? Sí, pues sí. Y por otro lado, 40 millones de pobres y creciendo la cifra. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Es decir, ¿es dable la democracia en esas condiciones? Yo digo que no. Por supuesto que no, porque tenemos que tratar de empezar por democratizarnos. ¿Qué significa esto? Pues escuchar realmente las demandas, primero que nada, de nuestro organismo,
Sí. Las fuerzas juveniles de mi estómago le dicen a las fuerzas seniles de mi cerebro que no están de acuerdo con que yo lo martirice de esa naturaleza con el estrés y no le hago caso, porque mi mente se convierte en dictadora de mis acciones en lugar de que sea mi fisiología la que determine democráticamente qué tengo que hacer. Es decir, no hay ni siquiera un gobierno democrático de nuestro Dentro cuerpo, de mi interior, ¿no? por Donde supuesto. oyéramos todas las voces. Y luego siguen y salen, las expulsiones son muy frecuentes dentro de un organismo corrupto como el mío, y bueno, pero las expulsiones son muy desagradables. Y luego pasamos a la falta de democracia en la familia, y en la pareja, donde el dictador, como yo comprenderé, pues asume las responsabilidades de todo, siempre y cuando no se le cuestione, porque entonces los defectos, las fallas y los fracasos son de los demás. Y terminan en esta hermosa expresión, porque soy tu padre y te callas. Y así es, punto. Y ya. Y yo ya he vivido luego y tengo experiencia. Nos vamos, por supuesto, al ámbito de la comunidad y luego al país. Entonces, no se puede empezar del macro al micro en este sentido. Las cúpulas podrán servir para muchas cosas, hasta a veces hasta para iglesias. Hasta para iglesias, sí, las cúpulas, sobre todo las de San Pedro, puede ser muy eficaz. Un saludo a don Justo Müller, que... sí, está muy hábilmente superando a sus antecesores inmediatos, ¿verdad? Es que el otro trabajaba más subterráneamente. Sí, las alianzas con la mafia siempre son así. Es la diferencia de temperamento entre un italiano y un español. Sí. El italiano es mucho más maquiavélico, el español es más directo. Es más directo. Pero de cualquier manera se meten más en lo que no les importa. ¿Sí? Podríamos decir más baturro. Sí. Más baturro y más cazurro. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos aquí al Ángel de la Noche a platicar con el doctor Lamolia de cosas un poco menos álgidas. El Ángel de la Noche, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, estamos tratando de restaurar el noble arte de la conversación. Tú eres veracruzano. Así es, sí. Yo debería de ser veracruzano, Caramba, toda mi estirpe es veracruzana. La estirpe de esa. Y sin embargo, la perfidia de mi madre, mi peor enemiga, no es que se llame el libro del doctor Lamolia, no, fue buena cuata, pero me hizo la maldad de nacerme en Tacubaya, cuando ningún trabajo le hubiera costado tomar una D o siquiera perote y ya ponerme en los límites de Veracruz. Pero quiero decirte que en Orizaba tu familia tiene una pared maravillosa dedicada a los retratos de familia en el Museo Regional de Arte. Y en Tlacotalpan hay un retrato de mi bisabuelo maravilloso también. En mi Museo Salvador Ferrando, que es la Casa de la Cultura de Tlacotalpan también. Pero realmente qué tristeza me dan los que no son veracruzanos, la verdad, porque es de las mejores maneras de ser, porque yo creo que hay una raíz. Nos van a asesinar los tolucos, o los sinaloenses. Sí, claro, no, pero todo lo que tienen de bueno es porque algo de sangre veracruzana traen, entonces que no se preocupen, porque además ya se puede ser veracruzano honorario. Mi amigo el Negro Ojeda, que a lo mejor tú conoces. Por supuesto, sí. Cada año organiza, con motivo de la fiesta de la Candelaria, una excursión a Tlacotalpan, y ahí donde confluyen el San Nicolás y el Papaloapan, te bautiza como veracruzano honorario, entonces ya te quitas cualquier estigma. Pueden venir hasta de Wyoming si quieren, y ya los hacemos veracruzanos. Y como es ahí en la confluencia del Papaloapan y el San Nicolás, la operación se llama el Papa Nicolau. Entonces, yo creo que hay que hacerse un Papa Nicolau. Hay que hacerse un Papa Nicolau. Por lo menos lo hizo hace muchos años Agustín Lara, oriundo de la Ciudad de México. Y que se hizo su Papa Nicolau. Y resultó veracruzano. ¿Es tu madre tu peor enemiga? Pregunta en el título de su más reciente libro, el doctor Ernesto Lamolia, Mitos y hechos de las relaciones familiares. ¿Qué es lo que abordas en este libro? Yo considero que el problema más indescifrable en mi existencia durante muchos años fue
una relación extraordinaria, maravillosa, intensa y estrecha entre la hija menor de las que soy conducto y su madre. Estas dos mujeres extraordinarias, porque lo son, respetables, inteligentes, sensibles, han vivido una pasión tormentosa en su relación. Se quieren, yo creo que se adoran, se necesitan, y dentro de este volcán, de esta ebullición constante, de cambios emocionales, surgen también elementos que son difíciles de observar para uno como esposo, para uno como padre, y desde ese ámbito también perturbador de esta deficiencia profesional que el psiquiatra tiene para poderse desconectar correctamente de su condición de tal. Y contemplando yo esta disyuntiva cotidiana entre estas dos bellísimas mujeres, estos dos espléndidos seres humanos, bueno, empecé a cuestionar y a preguntar a mis pacientes en el consultorio cómo era la relación con sus madres, y sabiendo de antemano que en nuestro país todavía hablar de nuestra madre es tabú, hasta en el consultorio de un psiquiatra, hasta en un grupo de autoayuda. Oye, tienes que trabajar en los resentimientos contra mi mamá. Oye, es que yo no tengo resentimientos contra mi mamá, ¿verdad? ¿Cómo? Una madre tiene una calidad de santa, pero no le ponen el adjetivo que sigue, ¿verdad? Se queda en santa, puntos suspensivos. Santa. Pero entonces es muy difícil que uno tenga el ánimo y la disposición para realmente cuestionar la relación que todos tenemos con nuestra madre. Con el padre es más fácil. Déjate de los telefonemas que van a entrar de los sinaloenses y tolucos, las que van a entrar ahorita de las madres. 224-3347, ese es nuestro buzón de voz, para que las madres que se sientan heridas en lo más profundo de su ser llamen, pero ellas a su vez son hijas de alguien también. Así es. Y vienen arrastrando también esta conflictiva. Y vienen repitiéndola. Que además no es privativa de México, pero que en México tiene un acento muy fuerte. Así es. A través de esta mitificación de la figura materna, a través de este Día de las Madres, que yo creo que hasta las madres lo padecen. No, pues son las que peor lo padecen, tienen que hacer de comer o de cenar, les para de borrachos. Les ponen faja, tienen que estrenar zapatos que no les quedan bien, se andan yendo de boca en todos lados. Les compran objetos de uso doméstico y se los regalan cuando tienen la responsabilidad, la obligación del señor de darle la plancha que le regala el Día de la Madre, porque ya no sirve la que hay, ¿verdad? Y tiene que hacerle al hijo que va a salir de pollito su traje para el bailable en honor de las madres, unas cosas espeluznantes, ¿no? Entonces, por lo pronto tendríamos que decretar la abolición del Día de la Madre y repensar la relación con nuestras madres, ¿no? En esto que queda del Excelsior, por favor hagan una campaña o lo que se puede hacer en contra del Día de la Madre. Bueno, en algunos periódicos que estén un poco más vivos también se podría hacer, ¿no? Siempre y cuando la reforma de la prensa nacional siga de estos dictámenes que tienen que ver más con esos intereses por modificar y mejorar las cosas. Pero tú decías esta mitificación, yo creo que es una verdadera deificación. Forward, que es una autora que ha escrito mucho sobre esto, dice que hemos hecho de los padres las deidades parentales. A falta de un concepto correcto de la fe o de un poder superior o de un adecuado concepto de lo espiritual, que no tiene por qué tenerlo nadie en un principio, menos siendo niño, pues sí vemos en los padres los rectores míticos, los rectores infalibles, los rectores brutales, castigadores, sancionadores de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido la figura de la madre es la perfecta para aniquilar a cualquier mujer. ¿Por qué? Porque la competencia entre las mujeres es un fenómeno inexplicable para el género masculino, pero existe. La amistad entre mujeres tan cuestionada, de repente se enfrenta a una serie de puestas en duda de los valores de la otra, que hace que exista una competencia, una envidia y un resentimiento muy peculiar entre mujeres. Y estoy hablando probablemente de la parte del género humano que más admiramos tú y yo, que más respetamos,
que más queremos y con el que más convivimos. Y que más nos gusta. Por supuesto. Sí. Tú y yo somos hombres rodeados de mujeres espléndidas, generosas, inteligentes, sensibles, bellísimas en todos los aspectos. Y quizá de ese enamoramiento constante, que diría Alberoni, de la figura de la mujer, pues surge esta incapacidad real y virtual para definir por qué entre dos mujeres es tan difícil la amistad que se da y fluye a veces tan fácilmente entre los varones. Y no lo digo yo, lo decían los clásicos, cuando se hablaba de la amistad entre los hombres, por ejemplo, en la Grecia clásica. Pero este vínculo difícil, esta relación tormentosa, se da a veces como un fenómeno extraordinario entre madres e hijas. Tan es así que los autores de cuentos de hadas han hablado de una relación muy peculiar entre madrastra e hijastra. Y pareciera que cuando Bruno Bettelheim, que es un extraordinario psicólogo, observador acucioso de la conducta de los niños, en uno de sus libros que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, describe lo que pudiera ser como el síndrome de Blancanieves. Esto lo extrapola y lo refiere a la relación de madres e hijas, que alrededor de la pubertad, al principio de la juventud, empiezan a cuestionar severamente la figura de la madre, o aparece por primera vez el drama de la hija que crece frente a la mujer que fue hasta ese momento el centro natural de la atención de una familia. Te estoy explicando nada más una de las partes del fenómeno, de esta lucha por un poder totalitario que la mujer, por razones absolutamente naturales, quisiera ejercer siempre. La mujer es la gran creadora de la humanidad, es la creadora de la civilización, es la dadora de vida. Por eso realmente la figura de Dios debería ser diosa, como lo fue en la antigüedad. Claro, como propone Robert Graves en La Gran Diosa Blanca, como origen de toda creación. Sí. Y también de aquello más sublime de los humanos, las diosas de la inteligencia, las diosas de las virtudes, las diosas de la agricultura, las diosas de la vida, del amor, de la belleza, etcétera. En cambio, a los hombres, por favor, los dioses del comercio, de la guerra y del vino, como que ya había una cuidadosa observación de la verdadera conducta natural, la conducta biológica de la etología de la mujer. Entonces, yo sí creo que en ese afán naturalísimo que debe surgir de lo más profundo en la mujer, bueno, busca la hegemonía del poder y la autoridad en su microcomunidad, que es la familia. Sí. Entonces llega la competencia, y llega la oposición. Aún en ese ámbito de la belleza y de la lozanía. En todos los ámbitos. Para volver al asunto de Blancanieves. Aquí no nada más es el ámbito de lo económico, es en el todo. La lozanía, la belleza, la juventud, el atractivo, el erotismo, la atracción, el celo por el padre o la pareja, la competencia por la inteligencia, pero sobre todo en la actualidad por los logros. Donde hemos observado con mayor preocupación esto es en el prototipo de lo que podríamos decir los casos presentados en esto, donde existe una mujer mexicana tradicional de los 30 o de los 40, que tiene una hija que el día de hoy es una mujer de 10, altamente calificada, brillante, profesional, independiente, o sin ser profesional, de una trabajadora productiva e independiente que vive sola, que ha vivido su sexualidad desde jovencita, que puede ser, ¿por qué no?, una madre soltera, y que demuestra con sus acciones todo aquello que la madre no pudo lograr, y a veces ni siquiera concebir. En consecuencia, cualquier éxito, cualquier acción, cualquier acierto en esta hija es una ofensa. De alguna manera es una gran ofensa, porque pone en evidencia las carencias o la ignorancia de la madre. Yo soy todo lo que tú no lograste ser, mamá. Y en consecuencia, la madre va a argumentar cosas que la hija no ha logrado. Bueno, pues tú podrás ser una brillante ingeniera, podrás ser un excelente profesional, podrás tener todo lo que quieres, tener automóvil propio, tener hasta chofer y vivir muy bien y tener lo que quieras y 2 o 3 parejas si quieres, pero no has logrado tener una familia como yo. Ni te sale bien el arroz con chicharito. Así es. ¿Sí? Ni siquiera tienes tiempo para orar en la noche, decir tus oraciones. Y la gente habla muchas cosas de ti y en cambio a mí me tienen colocada en el sitial de una santa. Claro. Entonces, bueno, esta guerra brutal entre 2 reinas, entre 2 diosas,
pues es aquí sí una lucha mitológica traída al ámbito de la realidad cotidiana del día de hoy, de infinidad de hogares cercanitos, a veces palpables. Y brutal, a veces soterrada, pero siempre es máscara contra cabellera y en súper libre y hasta que alguno de los dos desaparezca. Ya sonó el gong. Aquí sí es el caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Aquí sí se da. Casi siempre al marido se lo llevan de encuentro y a los hermanitos y a quien esté, pero ahí se tiene que restaurar una hegemonía o destruir. Van a arrasar con lo que esté a su paso. Entonces, en vista de que ya sonó el gong, de que el round ya terminó, vamos a unos mensajes y regresamos aquí a platicar con el doctor Lamoglia en El Ángel de la Noche. El Ángel de la Noche. Espero que no se hayan ido, porque si se fueron seguro se encontraron con Ortiz de Pinedo y ya se les murieron como 15,000 neuronas y bien merecidos lo tienen. Quédense aquí en El Ángel de la Noche, no tienen que andar haciendo nada en ninguna otra parte. Esa es democracia, el ejercicio pleno de la democracia electrónica. No, pero aquí se les quiere bien, aquí estamos platicando de cosas que a lo mejor si no aportan mucho, por lo menos de veras no les dañan la neurona. Y de pronto surgen temas que nos pueden hacer reflexionar, sacos que nos pueden venir, y zapatos como estos tan maravillosos que en Televisa no van a ver nunca, porque nada más en Canal 40 se utilizan. Es como, ¿te acuerdas del borseguí? Es una maravilla, mano. Matavíboras maravillosos. Bueno, una de las cosas que me gustaba de tu programa es que de pronto llevabas canciones. Así es. Entre otras cosas para ilustrar la gradual idiotización de los mexicanos, con canciones cada vez más pobres, más mal hechas, más desechables, más olvidables, donde encuentras una frasecita de pronto efectiva y la repites hasta el infinito. No rompas más mi pobre corazón, y ya tienes un éxito listo para que toda la sociedad mexicana lo baile. Y para llevarlo a la OTI, ¿eh? Y para llevarlo a la OTI, sí, claro, sí. Quiero decirles que Adriana Landeros y el guitarrista Jaime Guarneros, que ahora nos acompañan, fueron capturados en un operativo en la colonia Buenos Aires, y gracias a los buenos oficios del doctor Lamoglia, que certificó su inhabilidad mental, los dejaron salir y entonces pudieron venir a acompañarnos aquí y ya de los jaguares, los zorros, el jefe Cejas, qué horror, el qué horror. Piporro, los ejecutados, mano, sí, los ejecutados, eso ya te habla de un estado de descomposición social gravísimo, pero no de rivalidad entre el Estado y el poder, sino verdaderamente de una un aniquilamiento de lo que llaman Estado de Derecho. Que llaman Estado, que según Hegel es la plenitud de la ética. Él no conoció el Estado mexicano, te lo aseguro. Pero volvamos con Agustín Lara, volvamos a territorios más cálidos y más gratos. Mi rival, si eres tan amable, Adriana Landeros. Rival de mi cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes, no quiero que me dejes, que ya no vuelvas más. Rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé
¿cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero? No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. No canta mal la muchacha. Hombre, hablando ¿verdad? de voces espléndidas, Sí, y de canciones hermosas, ¿no? Así Y de es. canciones bien de tramadas. trascendencia. Y tú hablando de rivalidades, y supongo que el mero título va a despertar escándalo en nuestra sociedad. ¿Es tu madre tu peor enemiga? Pero por supuesto que no, será la respuesta. Pero ya Yo leyendo... creo que no va a ser necesariamente esa la respuesta, ¿eh? Ajá. Muchas mujeres, Ya tengo empieza- entendido que piensan que sí. Claro, puede ser la excepción. Pero ya empiezan a olfatear que el enemigo está en casa, ¿no? Así es. Que el enemigo está en casa y que está uno muy desguarnecido. Ahí, bueno, yo ya a través del periódico le he mandado varios avisos. Señor Ramón de la Fuente, sé que está usted muy ocupado, pero échele un ojito a lo que está pasando con los enfermos psiquiátricos en México, ¿no? Por ejemplo, Y sobre todo, yo hablaba del caso de fíjate, José si estamos Sayago, hablando ¿no? de violencia intrafamiliar, nos podemos pasar la violencia institucional. No hay mayor grado de violencia institucional que la que se ejerce en contra de un enfermo mental crónico. Sin Por supuesto, duda. no se puede Y, defender. y lo puede sostengo frente a la instancia que quieras. Ujú. El enfermo mental, el más pobre entre los pobres, que vive detrás de una pared de ignominia, es probablemente el ser humano más desprotegido que existe en esta nación. No son los indígenas de la Sierra de Songolica, ni de la Mixteca Alta, ni nada. Son los enfermos mentales crónicos en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Esa enorme tarea de Guillermo Calderón Narváez, de Héctor Miguel Cabildo, de Manuel Velasco Suárez, que confluye en la inauguración del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez exactamente el 19 de junio de 1967, en lo que se llamó la Operación Castañeda. A lo largo de este tiempo, de estos 30 años, pues hemos llegado a observar que termina en la nada, pero no en una nada vacía, sino una nada llena de cadáveres vivientes, de muertos con vida, que pugnan por una cobija, por un poco de pan, pero sobre todo por un poco de atención de aquellos quienes, como yo, hicimos un juramento hipocrático que no cumplimos. La tragedia de los hospitales psiquiátricos para enfermos crónicos en México debe ser exhibida en su magnitud. Si hay un descuido criminal en la salud pública en México, es ese. No tan solo un descuido, un robo, porque de los bienes que el Estado asigna para atender a esos enfermos, a lo que realmente recibe el enfermo, hay una merma tan brutal que es un robo, y es un robo indigno, porque es robar al más indefenso. Pero le tiene que dar al Instituto Nacional de Salud Mental, porque pues ahí está el papá. Creo yo, no, supongo. Aunque no viene de este sexenio, este crimen, no, a eso hay que quede claro. Hay organizaciones civiles, hay organizaciones no gubernamentales que han pugnado porque esta verdad se conozca.
que han luchado a una costa de su vida, y no lo digo en un sentido coloquial, y ya, que realmente se han expuesto al maltrato, a la vejación, a los golpes, a la represión por exhibir este crimen. Hay varios sexenios, muchos lustros en que se desconoce una realidad de una gente absolutamente desprotegida e inocente que no escogió estar enfermo y que sufre en la actualidad un frío y un hambre brutal que ni el más, si podemos usar el término, marginal de los ahora afectados por los temporales puede sufrir. ¿Por qué? Porque no tienen ningún vínculo ni emocional, ni social, con nada y con nadie. El enfermo mental, dentro de esa cárcel en la que vive de su propia mente, vive en otra, peor que las almoloyas elevadas a la enésima potencia, la cárcel de un hospital para enfermos mentales crónicos. Sí, hablábamos que al principio del programa de infiernos, esos son infiernos. Así ¿sí? es. Terminó el round por lo visto, pero don Ramón de la Fuente, yo sé que está usted muy ocupado levantando su alto obelisco, su pedestal de huacales, pero baje un poco a la tierra, entérese de esto y eche una sumada, por ejemplo, al Hospital José Sayago, y a ver si por ahí reconoce a una mujer llamada Virginia González Torres, que no quedó tan reconocible después del buen trato que ahí le dieron. Queda muy cerca, hombre, queda más cerca que Acapulco y que Cancún. Sí. Entonces, vamos a unos mensajes en lo que se nos aplaca la bilis y regresamos aquí a El Ángel de la Noche. El Ángel de la Noche, ya estamos aquí de regreso después de unos leves tropiezos que tuvimos aquí en la producción. No se querían ir ni Adriana Landeros ni nos tuvimos que llevar con grúa. No, Adriana Landeros va a estar de invitada para el próximo programa para que cante más canciones y podamos platicar con ella. Nuestro buzón de voz 224-3347. De veras que leemos sus llamadas, tratamos de atender esas llamadas y tratamos de tomar en cuenta lo que hay de bueno y lo que hay de malo y el cauce que ustedes quieran darle a este programa. Yo creo que esta televisión, que además es de aquí para allá y no tiene regreso, me parece que está condenada, que este país o se pone a dialogar o comienza de nuevo a palabrarse o estamos perdidos. Estamos perdidos en términos de confianza, en términos de instituciones, en términos de relaciones familiares, sociales, etcétera. El sentido comunitario. Y fíjate que antes el espacio común era la calle. Ajá. Ahí se hacía todo, noviazgos, fiestas, pachangas. Todo. Yo era un niño callejero, pero eso no me devaluaba socialmente, porque todos eran callejeros. Así es. Y ahí estábamos hasta que ya iba la nana o alguien a avisarnos que como no habíamos hecho la tarea, entonces nos llevaban de una oreja, o que ya estaba la cena y nos llevaban más tranquilamente a nuestra casa, pero la calle era un maravilloso lugar para estar. Así es. ¿Dónde está? Allá afuera. Y el allá afuera era la calle y era verdaderamente el universo. Claro. Porque además ahí empezaban los primeros escarceos con las niñas, que supuestamente no las pelabas, pero que ya al par de la tarde, cuando se confunden los géneros, ya uno condescendía a jugar avión con ellas, y pasaban cosas padrísimas, y de pronto el primer beso furtivo, y vamos a ser novios, pero no le vamos a decir a nadie, porque uno tenía miedo de quedar mal con su pandilla, porque esto del machismo, caramba, y eso de tener etcétera. Sentimientos en el macho mexicano, Claro, no se podían, ¿no? Pero era un lugar. Ahora a ver quién deja a sus niños en la calle, ¿no? Si aparece el jefe Cejas y rápidamente les aplica un operativo. Un operativo o los del jefe Cejas, pero en horas de no labor, entre comillas, se dedican a laborar de otra manera, un poco más abiertamente. Sí. Bueno, ahora, parte de esta recuperación de lo social es entender, por ejemplo, que este programa no es mi programa, es el programa de todos nosotros, y que hay muchísima gente trabajando, y que normalmente en la televisión comercial al final pasan a 1000 por hora, entonces
vieja, yo salí en ese programa, ponte lista porque va a salir mi nombre. Y pasa a tal velocidad, a tan meteórica velocidad, que a la esposa le entran graves sospechas si de veras su marido anduvo allí o anduvo en otros lugares menos laboriosos y laborables. Responsable de la unidad, Andrés Báez. Ingeniero de audio, Pablo González. Camarógrafos, Marco Ávila. Paco Rodríguez. Presente. Pedro Ávila. Presente. Cuauhtémoc García. Presente. 3 años de felicidad. Con ese nombre, maestro, está usted hecho. No van a decir murió por la patria en lugar de presidente. No. Iluminación, Marte Rebollar. Presente. Jefe de piso, Alberto Andino. Salud, es el salud. Bueno, asistente de cámara, Miguel Rodríguez. Presente. Marco Antonio González. Uy, bueno, se ve una voz ya medio ausente. Maquillaje, Ivette Martínez. Fotógrafo, Alejandro Cantú. Asistente de producción, Francisco Hernández. El productor, Federico Alarcón. Y bueno, y aquí estamos nosotros, como los que damos la cara y los que estamos en donde nos dejan. Tú estás ahora en el radio, ¿no? ¿En qué estación tiene este programa? En Radio Fórmula, en la 1500, que se tiene proyectado que sea una estación, entre comillas, cabeza de una cadena nacional, de otra cadena nacional de Radio Fórmula. Ajá. Y bueno, hemos tenido ya un espacio en la radio en México, gracias a muchos factores que tienen que ver con la buena suerte y alguna disposición ajena a mi voluntad. Y el día de hoy estamos en Radio Fórmula haciendo un programa con una enorme comunicadora de la radio en México, Patricia Kelly. Con Patricia Kelly. Queridísima amiga y compañera radiofónica, haciendo un programa que lo acaban de poner nombre porque le teníamos un nombre y nos lo quitaron, que porque ya estaba en otra parte, etcétera. Y ahora se llama, creo que Kelly, la Moglia y la familia. Bueno, pues hacemos un enorme buque de besos electrónicos y los depositamos a los pies de esa diosa de la comunicación, que es Patricia Kelly, ¿no? Es muy en tono veracruzano el asunto. Además está el libro, a ver si lo compran, no sean chacales, porque además, sobre todo los amigos, a mí me desespera mucho que los amigos quieran que les regales tu trabajo, Sí. cuando serían los primeros que tendrían que apoyarte. Así es. Igual me pasa a mí con las obras de teatro. Oye, pues somos cuates, no invítame. Digo, porque somos cuates, no te invito. Digo, si tú que eres mi amigo, no eres capaz de apoyar económicamente mi trabajo de muchos meses, pues ¿qué me espera entonces con los que no son mis amigos? Prefiero que se me llene de enemigos, pero que paguen, a tener puros amigos gorrones aquí metidos. Entonces, no regalamos libros. Vayan y cómprenlos, ya se supone que está en las librerías. Así es, sí. Ya. Se llama Mi madre, tu peor enemiga, editorial Grijalvo, mitos y hechos de las relaciones familiares, del doctor Ernesto Lamoglia. Una pregunta que siempre he querido hacerte. Este contacto radiofónico, supongo que es grato y gratificante para ti, pero ¿qué sientes con respecto al público? ¿Has podido palpar la ayuda que puedes desde ahí dar? Es probable que sí, porque me lo dicen cuando tenemos un contacto Personal. directo, personal, pero yo termino un poquito por no creerlo. Mi autoestima está bastante más abajo de donde yo la debería tener, creo yo. No sé si por razones de mi mamá o de haber nacido en Orizaba o en Córdoba o ser veracruzano. No, eso te enaltece, maestro, por favor. Sí. Pero lo que sí, yo creo que el programa ha servido para que yo rebase mi capacidad de asombro todos los días. Primero, por una impresionante cantidad de casos inéditos que de veras los textos de psiquiatría no consideran respecto a la violencia intrafamiliar, a las relaciones de pareja, pero sobre todo a la enorme voluntad y esfuerzo de muchos mexicanos, quiero decir más mexicanas que mexicanos, cuando menos en este programa, empeñados en la tarea de recuperarse, de encontrar una instancia para de alguna manera tener acceso a la salud. No sé si porque la salud pública, en este caso la salud mental pública, no ha cubierto esa necesidad o esa demanda, o porque el mexicano desconfía de las instancias oficiales y acude a lo que sea menos lo oficial, o porque coincidimos aquellos prestadores de servicio en un momento en que la sociedad estaba exigiendo servicio, estaba exigiendo el derecho a la salud, y la radio, en un instante, toma un papel preponderante, un primerísimo lugar
en esta apertura indispensable, que no es virtud del medio o de los medios, sino es verdaderamente el ejercicio democrático de la exigencia de un derecho, y que en el caso del radioescucha se expresa con un testimonio que espera una contestación que le permita seguir un camino que conoce, pero del que duda. Si en un momento determinado, ante el comentario o el testimonio de un problema de pareja, por ejemplo, le decimos, ustedes tienen que acudir a un grupo de autoayuda para relaciones destructivas, hay una cierta confianza porque conocen la existencia del grupo, como se conocía en México hace muchos años la existencia de Alcohólicos Anónimos, pero eran tan anónimos que nadie sabía dónde estaban. Ahora todo el mundo sabe dónde hay un grupo, en la colonia, en la calle, en la cuadra, en la avenida, y ahora van porque confían, porque han escuchado los testimonios vivientes de aquellos que han recibido el beneficio de la recuperación. Entonces, lo que decimos, lo confían porque no estamos recomendando comercial ni profesionalmente a nada, y mucho menos a nadie que cobra. Ahí están las instancias que las organizaciones no gubernamentales han creado por necesidad para atender y servir a quienes lo necesitan. Sí. Entonces el medio se convierte en eso, en un puente donde el comunicador solamente pone al alcance del conocimiento la confianza que le representan esos centros de vida, esos centros de salud, en los que otros seres humanos, otros mexicanos conscientes, que han recibido el beneficio de compartir su experiencia con otros, ahora lo otorgan generosamente a quienes lo reciben. Yo creo que la radio, cuando menos en el programa en el que yo estoy, sí cumple esto, rebasando cotidianamente nuestra capacidad de asombro y haciéndonos sentir todos los días lo que es verdaderamente la solidaridad humana del mexicano, que no tiene que ver con aquella solidaridad de los tres colorcitos del bolillito, el tricolor ni nada, no. Esto es otra cosa. Y yo creo que la experiencia recabada es la que ha permitido tratar de escribir pequeños libros como estos, que son testimoniales, no sé si se pueda decir en castellano correctamente esto, que expresan algo que puede funcionar para que un individuo necesitado de una ayuda sepa a dónde ir. El libro no le resuelve absolutamente nada, solamente dice, hay otros como tú que han vivido como tú y que han sufrido la misma experiencia y pudiera ser que por aquí encontrase el camino. No hay alusiones personales, se ha respetado el anonimato de todo mundo y bueno, esto es un ejercicio colectivo donde verdaderamente sí sentimos que se hace un esfuerzo de recuperar el sentido comunitario. Ernesto, es siempre gratísimo platicar contigo. Muchas Agradezco gracias. Además la desmesurada dedicatoria que mi libro, mi ejemplar contiene. Yo hablando de que los deben comprar los cuates y a mí ya me cayó el libro en las manos, pero bueno, es la excepción. Sí. Yo quisiera terminar muy rápidamente, nada más les cuento un caso, porque tú hablas de las instancias oficiales. Una mujer pobre, de escasos recursos, que de pronto se encuentra con dos niños con un cuadro bronquial severísimo y se arranca a eso que antes era el IMAN y que ahora se llama el Instituto Nacional de Pediatría. Llegan, la reciben y le dicen, hay un solo médico, ¿está usted dispuesta a esperar 6 horas? ¿Un solo médico? Pues dicen, no tengo otro lugar donde ir. Dice, bueno, está aquí su ficha. Dice, pero son 2 niños y los 2 están mal. Sí, pero en la ficha ponemos a los 2. Espéranos 6, 8 horas. Y a las 8 horas el médico le dice, es una sola ficha, nada más voy a ver a un niño. Dice, pues si los 2 están enfermos, aquí estaban apuntados los 2 nombres. No, nada más voy a recibir a uno. Esas son las instancias oficiales, esas son las que tú y yo pagamos. No es justo. Por lo menos, si tienen tal carencia de medios, que tuvieran un poquito de ternura, un poquito de misericordia, un poquito de educación. De piedad. Para tratar a la gente de otra manera, ¿no? No, de veras no es justo, ¿no? Y por eso la gente, por supuesto que ya no quiere esto. Y entonces, como diría un poeta centroamericano, vamos patria a caminar, pero en otra dirección, porque esta va hacia el precipicio. Entonces, mexicanos, pongámonos de pie, no nos dejemos ya y no permitamos que nos humillen de esa manera, porque lo estamos manteniendo a esta punta de zánganos ineficientes y que además nos maltratan, ¿no? Y se dicen servidores públicos. Servidores públicos, pero servidores públicos si acaso. Bueno, se acaba el programa.
Estamos enchiladones, pero estamos de buen humor. Y son asuntos que hay que tratar. Ahorita van a oír un gong, porque como siempre nos pasamos, ya nos tienen como en el box, nos avisan con un gong que ya nos tenemos que largar porque las cámaras ya se van. Ernesto, el afecto es el que no se va. Yo me siento muy agradecido por sus palabras, pero te agradezco a ti que todos los días, cuando te leo, me ayudes a recuperar mi confianza en los mexicanos y a recuperar no solamente el sentido comunitario, sino también el sentido del humor. El humor, por favor, porque si queremos cambiar esto, pero muertos de tristeza, pues ¿para qué? Pues es como perros, nada más cambiar de collar. Queremos ser seres humanos y el ser humano sonríe. Entonces sonríen, tengan buena semana y Dios nos dijo que estemos aquí y dijo que nos amásemos y que nos amasemos. Y ahorita toca que nos amasemos. Bueno, entonces ya, ustedes ahí se siguen. Nos vemos, gracias Ernesto, gracias a todos. Este fue El Ángel de la Noche. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.